amigos, parece ser que todavía hay una luz de esperanza de salvar a México, porque Dante Delgado, del partido MC, Movimiento Ciudadano, ya dijo que la reforma al Poder Judicial que propone López Obrador y Morena son una aberración total. Es poner en manos de un autoritarismo todas las decisiones, dejando desprotegidos a los ciudadanos, a las empresas, a todos. Y por lo tanto, después de realizar esta reforma, llegaron a la conclusión de que no están de acuerdo con esa aberrante reforma al Poder Judicial que propone Morena, y por lo tanto votarán en contra de esa reforma. Y eso es un alivio, porque estamos los ciudadanos pensantes, conscientes y no idiotizados por Obrador, estamos preocupados de que se ponga esa reforma, porque esa reforma acabaría con nuestros derechos humanos, acabaría con todas nuestras libertades y nadie estaría protegido de nada, porque todas las arbitrariedades de un poder autoritario, ya sea López Obrador o Morena, se impondrían violando todas las leyes, como López Obrador ha demostrado que es violador de las leyes y de los derechos humanos. Esperemos que Movimiento Ciudadano se mantenga firme en el Senado y en la Cámara de Diputados, sobre todo en el Senado, y voten en contra de esta aberrante reforma al Poder Judicial. Y que no pase, porque a partir de ese momento, si se aprueba la reforma al Poder Judicial, México se fregó. López Obrador ha tenido una dictadura, una narcodictadura de facto, en los hechos. Ha sido un dictador y Morena ha sido una dictadura en los hechos, aunque todavía no oficializada. Y ya lo declararon en Europa, que López Obrador es el dictador de América. Ya lo dictaminaron las revistas Index and Searching como el tirano mundial 2022. Lo único que falta es que esa dictadura se oficialice y se pase ahora sí a una dictadura oficial. Pero esperemos que el Movimiento Ciudadano se mantenga firme y vote en contra de esa reforma, porque queremos un México libre, donde tengamos respeto a nuestros derechos humanos, a las leyes, y nos podamos defender de cualquier arbitrariedad del poder. Esperemos eso. También esperemos que Morena, como un hábil manipulador y abusador del poder, no compre, no someta a ningún senador del Movimiento Ciudadano. Y si eso pasa, si un senador de Movimiento Ciudadano vota a favor de esa reforma, quiere decir que ya fue comprado, ya fue sometido, ya fue sobornado. Pero esperemos que ante todo estén los principios morales, patrióticos, y no sucumban ante un poder arbitrario y maligno de Obrador, que los someta, los obligue o los compre. Igual al PRI, PAN y PRD, igual les pedimos su firmeza, por ningún momento cambien, no cambien su decisión de no aprobar la reforma judicial en ninguno de sus 18 puntos. Seamos firmes, tengamos principios humanos, principios morales de defender nuestra democracia y no permitir una dictadura que destrozaría a México.
si López Obrador ya destrozó a México, dañando las instituciones y generando odio, destrucción y el empoderamiento de la delincuencia y el apoyo a los dictadores, esperemos que no se consume esta aberración y que los senadores y diputados del PRI, PAN, PRD y MC se mantengan firmes y estén en contra de esa reforma al Poder Judicial, que es aberrante, porque es bien sabido que los seguidores de Obrador son sujetos no pensantes, que engañados por el mayor manipulador que se llama López Obrador, el pueblo no sabe ni lo que hace y vota para que se modifique y se aplique esa reforma al Poder Judicial. Gente que ni sabe qué es eso, simplemente porque su líder dictatorial los engaña y se los impone y los convence y les lava el cerebro y los idiotiza. Y ahí van como borregos idiotizados e ignorantes a apoyar lo que dice Obrador, dañando su propio destino, su propio futuro de sus hijos. Estamos de plácemes hasta el momento. Estoy muy contento de que Movimiento Ciudadano haya dicho que va a votar en contra de esa reforma judicial, al Poder Judicial. Esperemos, y ahora sí, con todo respeto, le pido a Dios que ilumine a los de Movimiento Ciudadano, a los del PRI, PAN y PRD, para que voten todos en contra de la reforma al Poder Judicial. Y que muchos morenistas, petistas y del Partido Verde reflexionen el gran daño que le harían a México si aprueban esa reforma al Poder Judicial. Y que no solo por seguir a un líder que abusa del poder, que lo manipula y que lo somete, no nada más por eso voten por esa reforma, que es perjudicial. Esperemos que así pase. López Obrador no logró el plan C, no llegó al total de senadores, le faltaron pocos, pero no llegó. Y de hecho, mucho menos llegaría si no se estuviera abusando de la sobrerepresentación legislativa, en la cual tramposamente la repartición de plurinominales y de minoría y mayoría relativa quieren tener más curules los de Morena, Verde y PT en la Cámara y en el Senado. Si no fuera así, si fueran justos, legales, no tendrían esa sobrerepresentación y estarían aún más lejos de llegar a tener la mayoría calificada. Pero como son unos tramposos, son unos enfermos de poder, abusadores, son capaces de lograr la sobrerepresentación. Pero si ya Morena se robó todo, ya se demostró que en estas elecciones es un fraude electoral brutal, tremendo, porque López Obrador cometió y Morena todas las violaciones a la ley electoral que deben de invalidar estos resultados. Si el Tribunal Electoral fuera justo, invalidaría estos resultados, por justicia, por legalidad. Por lo siguiente, primero, López Obrador se metió descaradamente en el proceso electoral y tuvo muchos llamamientos a que dejara de meterse. Más de 40, que son violaciones a la ley, como delincuente electoral, y lo sigue haciendo. 17 están confirmadas, suficientes, aunque fuera una, suficiente, pero 17 cometió. Y con todo civismo dijo, le preguntaron, ¿usted se mete en el proceso electoral? Y dijo, sí me meto, rebasando la inmoralidad, llegando a la locura, porque decir eso es ser una persona desquiciada. Segundo, porque se aumentó 6 veces el gasto, la deuda para dar las pensiones, aumentar las pensiones a las personas unos meses antes del proceso electoral, que es violatorio también de la ley electoral. Hasta 6 veces una deuda brutal para comprar votos. La gente maravillada por
tanto dinero que les dieron, como viles usurpadores comprovotos los de Morena hicieron López Obrador. Porque el tiempo de campaña que llevó Claudia Sheinbaum, más de 3 años, se rebasa los tiempos de campaña oficiales y por lo tanto no podían ya ni participar. Porque Claudia Sheinbaum y Morena hicieron un gasto excesivo en propaganda. Miles y miles y miles de anuncios, de pendones, de bardas pintadas, de carteles, pegadas en camiones, en taxis, en casas. Una cosa abrumadora, un robo descarado. Veían por cada 1000 anuncios, bardas, carteles de Morena, llegábamos a ver uno de la oposición, del PRI o del PAN, del PRD. Y estoy diciendo mucho. Eso es un abuso, es un robo descarado. Porque los servidores de la nación, esos del chalequito guinda, morenistas, que no fueron contratados para eso, fueron para ayudar al país, no para hacer participación a una secta, partido morenista. Andaban repartiendo propaganda todos los días, porque esos mismos servidores de la nación, que le dicen cuervos de la nación, andaban amenazando a la gente que si no votaban por Morena les quitaban los programas sociales. Porque el crimen organizado intervino en estas elecciones. Van 37 asesinados, candidatos, el crimen organizado, aliados de López Obrador. Y ya lo dijo la Organización Internacional. Y Obrador, como un psicópata enfermo mental, dice que fue el proceso más pacífico. Es la mayor mentira de un hombre que siempre miente. 37 asesinados y 60 en total de actores políticos, pero candidatos y precandidatos 37. Nunca había pasado eso en unos pocos meses. Porque en pueblos donde el crimen organizado está de lleno, aliados a Obrador, es curioso que hay casillas en las que todos los votos son para Morena, mínimo solo para el PAN y para el PRI y el PRD. No es posible que 400, 500 votos sean nada más para Morena. Eso no puede ser. Entonces, estas elecciones tan descaradas, el robo y el fraude tan descarado, que ya se perpetuó y que además el Tribunal Electoral, que no es un tribunal electoral, es una agencia morenista, porque puso a la presidenta, a Mónica Soto, una arrastrada obradorista, que nada más avale a lo que dice el narcodictador Obrador. Porque en el INE, la señora Guadalupe Tadei, presidenta del INE, puesta por Obrador, otra arrastrada morenista, obradorista, nunca actuó como árbitro en el proceso electoral. Y una prueba está en que no suspendieron las conferencias matutinas de López Obrador, ni siquiera un mes antes de las elecciones, cuando debían haberlas pedido por lo menos 3 meses. No quisieron suspenderla, sabiendo que la conferencia mañanera matutina de López Obrador es pura propaganda ilegal, violatoria de la ley, violación electoral, hablando a López Obrador mal de la oposición, de Xóchitl Gálvez y de todos los de la oposición PAN, PRI, PRD, y hablando bien siempre de sus candidatos, lo que le da una enorme inequidad. Eso es una aberración total. Si ya se robaron las elecciones, ¿por qué no ganó Morena? Obrador nunca ha ganado nada legalmente. No fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, porque no tenía los 5 años de residencia ni ciudadanía para ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y sin embargo, con corrupción, participó y obtuvo más votos. No es presidente de México porque hizo campaña mucho tiempo antes de los tiempos de campaña, porque fue financiado por el crimen organizado, porque arregló los gastos de campaña, porque hizo una guerra sucia total. Todo lo que decía el PRI y el PAN, que hacía mal Obrador, era considerado guerra sucia y lo quitaban. Pero todas las agresiones que hacía Morena, el PT, hacia el PAN y el PRI los dejaban. Una guerra sucia, una injusticia total. No es presidente de México. Y ahora tampoco Sheinbaum es presidente de México legal.
ni ningún logro, ningún triunfo de Morena es legal. Todo es con abuso de poder, con corrupción, con violaciones a la ley electoral total. Bueno, pues agradecemos enormemente al Movimiento Ciudadano por esa postura de votar en contra de la perjudicial, maligna, vengativa y retrógrada reforma al Poder Judicial que propone López Obrador para destruir a México, para vengarse como un hombre enfermo de maldad. Gracias, Movimiento Ciudadano, y esperemos se mantengan firmes y voten en contra, todos los del Movimiento Ciudadano voten en contra a la reforma al Poder Judicial, y todos los del PRI, PAN y PRD voten en contra, que no los compren, que no los sometan, que no los coaccionen, que no los obliguen, que no los sobornen. Tengan dignidad moral, dignidad política. El pueblo confía en ustedes, votaron por ustedes y no por una ambición maligna, por una falta de principios morales y éticos y profesionales. Voten a favor de la maligna, dictatorial, retrógrada reforma al Poder Judicial, que sería perjuicio para sus hijos mismos y para ustedes. Muchas gracias.